Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. Silencio. Escucha. Saber quiénes somos sigue siendo una de las metas más largas y difíciles de todo ser humano. Quiénes somos como especie o como individuos, en grupo o en soledad, con la gente o con nosotros mismos. Quiénes somos sigue siendo la gran incógnita, a pesar de que lo único que sabemos y que podemos decir de nuestra existencia es que somos, porque existimos, al margen de adjetivos, de profesiones, de estados civiles o de cualquier otra circunstancia, somos sin más. Quizás, a fin de cuentas, es que esa sea la única solución. Quizás es que ser sin más sea la única respuesta válida para esta pregunta. Pero hay algo en nuestro pensamiento, en todos los idiomas del mundo y en todas las estructuras mentales que nos impide aceptar, incluso entender esta respuesta. Uno es, pero tiene que ser algo, ¿no? No basta solo con ser. Si no, pensamos los humanos, ¿para qué somos? Es decir, ¿quiénes somos? Pesada, te tomas una y te vas. Que no, que ya os conozco y luego me liáis. Nos vemos mañana. Qué manera de desperdiciar tu juventud. ¿Qué les contarás a tus nietos que hacías en la universidad? Estudiar, que es lo que espero que hagan ellos. ¡Ah, la estirpe de los aburridos! Venga, hasta mañana y sed buenas. ¡Seguro! Disculpa, perdón. ¿Qué quiere? Perdón, no pretendía asustarte. No, está bien. Y es que estoy un poco perdido, es mi primer día aquí. ¿Sabes cómo puedo llegar a la estación de autobús? Sí, claro. ¿Ves aquella salida? ¿Qué salida? ¿Esa? No, allí, donde está aquella farola grande. La estación está unos metros más adelante. Ah, sí, perdona, soy un poco torpe. No pasa nada. Mira allí, por donde pasan esas chicas, ¿ves? Ah, ok. Eres muy amable, gracias. No eres de aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Por tu acento. ¿De dónde es? Parece del este de Europa. Soy yugoslavo. ¿Tienes algo en contra de los yugoslavos? No, yo solo... ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Camina hacia el coche. No me hagas nada, por favor. Camina si no quieres que te reviente de un tiro. Sí. Y no se te ocurra gritar, porque te pego un tiro aquí mismo. No. Por favor, no me hagas nada. Te daré lo que quieras. ¿Y es este? ¿Qué? Que si este es tu coche. Sí. Pues abre. ¡Ya! Sí. Entra. No, por favor, no. He dicho que entres. Ahora vas a conducir a donde yo te indique. Si te portas bien, no te pasará nada. Por favor, no me hagas nada, por favor. Arranca. Sal de aquí, por allí. Ve hacia la carretera. ¿Qué me vas a hacer? Ya te he dicho que no te voy a hacer nada. ¿Parezco alguien peligroso? Me estás apuntando con una pistola. ¿Me harías caso si no la tuviera? Métete por ese desvío. Por favor. No llores. No soporto ver a la gente llorar. Dame tu bolso. ¿El bolso? ¿Para qué? ¡El bolso! Aquí lo tienes. Diablos. ¿Esto es todo lo que llevas? Llévatelo todo. No tengo más. ¿Y el reloj? Toma. ¿Es bueno? No sé, creo que sí. La pulsera, los anillos, todo. Pero si no valen nada. Me da igual, joder. Toma. Como no dejes de llorar, te mato aquí mismo. Sí. Tienes una cuenta corriente, ¿verdad? Sí. Claro. Papá paga todo a su princesa. Párate allí, delante del banco. Y para el motor. Bien. Ahora me vas a escuchar muy atentamente. Vas a entrar ahí y vas a sacar $2,000. ¿Entiendes? $2,000. Ni 1,500, ni 1,000. 2,000. Dilo. Yo no sé si tengo ese dinero. Es mucho. Lo tienes. Solo hay que ver tu ropa. Saca $2,000. Dilo. $2,000, sí. Yo voy a ir contigo. Y la pistola se viene con nosotros. Oculta en mi abrigo. Si haces cualquier gesto, cualquier intento de llamar la atención, si dices una palabra fuera de lugar, te mato.
Y luego mato a todos los que estén en el banco. ¿Has entendido? Sí. Bien. Pues ahora sal y vamos. ¿Ves cómo eres una chica lista? Dame el dinero y arranca. Por favor, te he dado todo lo que tenía. Déjame irme. Y he dicho que arranques. Vale. ¿Dónde me estás llevando? ¿Qué estudias? ¿Cómo? Y eres estudiante, ¿no? ¿Qué estudias? Optometría, estudio optometría. ¿Qué coño es eso? Es sobre los ojos, los problemas de visión. Métete por ese camino. Pero eso lleva al bosque. ¡Métete! ¿Qué te he dicho de llorar? Lo siento, no puedo evitarlo. Creo que aquí ya está bien. Puedes parar el coche. Tengo que pedirte perdón. ¿Qué? ¿Te ha hecho algo? ¿Cómo? Reagan es un bruto. No todos le conocen, pero yo sí. No tiene cultura. Creo que es porque es yugoslavo. Eres muy guapa, ¿lo sabías? Tan delicada. Yo me llamo Adalana, ¿y tú? No entiendo qué está ocurriendo. Shh, no te preocupes. Yo nunca te haría daño. ¿Me crees, verdad? No me toques, por favor. ¿Quién eres? Estás... Solo quiero acariciarte. Tienes una piel preciosa. Por favor, no. No tengas miedo de mí. Yo no soy como el bruto de Reagan. Solo necesito un poco de compañía. La soledad es muy dura para mí. ¿Puedo darte un beso? No, por favor. Por favor. Te trataré bien. Seré tu novia. ¿Tienes novia? Por favor, déjame irme. Te he dado todo lo que tenía. Pero yo solo quiero tu cariño. Eres preciosa. Si me tratas bien, todo será bonito, te lo prometo. Te escribiré un poema de amor. ¿Tu novia te escribe poemas? No. Ahora voy a quitarte la ropa, pero no te tienes que poner nerviosa. No. Solo necesito que me quieras. Quiéreme. Quiéreme. ¡Socorro! Shh, calla, que podemos irnos. ¿Abusó de usted? Sí, ¿Y dice que seguía apuntándola con la pistola en todo momento? sí. Lo veo un poco difícil. ¿Qué insinúa? Disculpe, pero es que no entiendo bien. Usted dice que cuando la forzó fue amable. Sí, cuando se convirtió en el otro, o en la otra, sí, era amable. Era muy extraño, de verdad. Así que el primero tenía acento del este de Europa. Sí, Y el segundo, por decirlo de algún modo, era amable. Y cree que era una mujer. sí. Me miraba de otro modo, muy diferente. Había algo casi excesivamente amable en él. Era muy distinto del otro, como si fuera otra persona. Mire la fotografía. ¿Estás segura de que se trata del mismo hombre que la asaltó? Sí, es él. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Billy Milligan, las 24 personalidades. Con Mónica González Álvarez. Ain't no use being nice to me. Good men can see what I see. I'm about as bad as wrong can be, and that's way too low for you. Hey. Don't you try to do me here. You'll only be misunderstood.
point down lest you got no fear, 'cause I'm way too low for you. Su nombre es William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan, un joven que en el momento del secuestro y ataque sexual a estas universitarias presentaba dos personalidades distintas con voces completamente diferentes. La de un hombre con acento del este, Ragen, y la de una mujer lesbiana llamada Adalana. De ahí la confusión de la víctima durante su declaración ante la policía. La muchacha tenía delante a un hombre norteamericano, hablando con acento extranjero, pero de repente este cambiaba el registro, agudizaba el tono y conversaba como si de una mujer se tratase. Eso sí, su imagen seguía siendo la misma, era Billy Milligan. Para comprender mejor esta increíble historia, tenemos que comenzar hablando de la infancia de Billy, nacido el día de San Valentín de 1955 en Miami Beach, Florida. Unos años que estuvieron marcados por las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, Dorothy y Johnny, y el alcoholismo del progenitor, que llevó al pequeño a sentirse continuamente desprotegido. En realidad, Billy no tuvo una niñez, digamos, normal. El primer suceso que le marcó fue la muerte de su padre cuando tenía 3 años. Todo ocurrió cuando el hombre trató de suicidarse mezclando pastillas para dormir con whisky y al no lograrlo se quitó la vida meses más tarde envenenándose con monóxido de carbono. Parece ser que la depresión que arrastraba pudo con él y su trágico fallecimiento provocó la primera brecha en la mente de Billy, aunque no fue la única. En 1963, la madre rehizo su vida de la mano de Chalmer, su segundo marido, y toda la familia se trasladó a Lancaster, una pequeña población de Ohio. No lo sabía, pero Dorothy acababa de meter a sus hijos en la boca del lobo. El padrastro era un pederasta consumado que desde el principio se dedicó a abusar sexualmente del pequeño Billy, aprovechando las ausencias de la madre. En ese tiempo, Chalmer acorralaba al niño, de apenas 5 años, a quien utilizaba como un mero juguete sexual para satisfacer sus retorcidas fantasías. Así fue como Billy sufrió múltiples violaciones y torturas, tales como enterrarlo vivo o colgarlo boca abajo por los pies y las manos en el granero. Cuando Dorothy se quiso dar cuenta y denunciar a su marido, quien posteriormente, por cierto, fue condenado por estos abusos, ya era demasiado tarde. La mente de Billy continuaba desdoblándose y ya empezaba a tener síntomas del denominado trastorno múltiple de personalidad, lo que actualmente se conoce como trastorno de identidad disociativo. De hecho, las aberraciones sufridas todos esos años terminaron por fracturar completamente al pequeño, cuya mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama generados por esos malos tratos. Hablamos de una especie de escudo protector que causó en el pequeño una brecha en su personalidad. Primero apareció David, de 8 años, muy sensible y al que llamó el guardián del dolor. Después llegó Christine, con 3, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y el sordo de Sean, con 4, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años y cada una tenía su propia identidad. Aparte de lo ya relatado, poco más se sabe de la infancia y adolescencia de Billy, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal mermaba terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales, que desconocían que no estaban ante Billy Milligan, sino ante un verdadero Jekyll y Mr. Hyde. Cuando conocí a Billy Milligan, el verdadero Billy había estado dormido durante 7 años. Las otras personalidades lo habían dormido porque intentó saltar desde el tejado del edificio de la escuela. El Dr. Harding sacó al core Billy, el verdadero Billy, el Billy nuclear. Cuando lo sacó, era un armatoste destrozado y asustado, como el núcleo de una mazorca de maíz. Poco después de trabajar con él, meses más tarde, cuando las otras personalidades, las 23, se fusionaron y se convirtieron en el maestro, me di cuenta de que estaba tratando con el ser humano más elocuente, más inteligente, más fascinante que jamás había conocido. Antes de llegar a esa fascinación de la que habla Cates, a esa fusión de las personalidades de Billy que menciona y que comentaremos un poquito más adelante, el joven, a medida que iba creciendo, empezó a exhibir todo tipo de identidades. Algunas se mostraban pacíficas, pero otras tiraban por el camino de la delincuencia. Así fue como, en 1975, Billy se transformó en todo un criminal y fue encarcelado en la institución correccional de Lebanon, Ohio, por violación y robo a mano armada. Tras quedar en libertad condicional a principios de 1977 y ser registrado como delincuente sexual, sin que, por cierto, nadie sospechase el cóctel de temperamentos que llevaba dentro, Billy, lejos de rehabilitarse, continuó acechando víctimas a las que asaltar sexualmente.
De hecho, en octubre de ese mismo año y con 22 años recién cumplidos, este depredador eligió el campus de la Universidad Estatal de Ohio para secuestrar y violar a 3 mujeres, que posteriormente lograron identificarlo, aunque cuando trataron de describir el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una mujer aseguró que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla, y la última contó que el susodicho le hablaba como si fuese una niña de 3 años. Las autoridades no daban crédito a los testimonios. El caso era cuanto menos desconcertante. Es más, cuando los investigadores detuvieron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Es decir, lo mismo se mostraba dócil y tranquilo que agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda, otras con la derecha. En ocasiones tenía acento eslavo, otras veces alemán o inglés. Era como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando le eran más útiles. Durante su estancia en la Penitenciaría Estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación, el juez pidió que realizasen al acusado los exámenes psicológicos pertinentes. Las conclusiones fueron esclarecedoras. Billy padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que existían 2 o más personalidades en Billy, generadas como un mecanismo de defensa ante un trauma causado por un abuso sexual o físico muy grande, y que a raíz de esto la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar dicho trauma. El doctor Billy C. Driscoll y la psicóloga Dorothy Turner fueron los primeros profesionales en percatarse de la fragmentación mental en Milligan. Aunque si hay que destacar un momento crucial, este se produjo un año después, durante las sesiones realizadas por la doctora Wilbur y el doctor Harding en Ohio. Su principal cometido, integrar todas las personalidades de Billy. Todo parecía indicar que la fusión podía ser una realidad. El punto de inflexión en el tratamiento de Milligan se da en 1978 en el Hospital Harding de Ohio, donde debía ser trasladado para ser juzgado. Permaneció allí 7 meses, durante los cuales el propio Dr. Harding intentó un proceso de fusión de todas las personalidades, 10 hasta el momento, para poder ser llevado ante el tribunal. Hoy está bastante tranquilo, aunque si le digo la verdad, desde que está en la clínica no ha dado el más mínimo problema. ¿No ha mostrado ninguna tendencia violenta? O sea, hubo un impulso, pero enseguida lo reprime. Tiene bastante autocontrol. Entre todos los médicos que le tratan durante esta época, figura la doctora Cornelia Wilbur, especialista en trastornos disociativos y autora del famoso Civil, libro revolucionario en el tratamiento del TID. Es aquí, está dentro. ¿Grabarán las sesiones en vídeo? Sí, todo quedará documentado. Ok, pues entremos. Buenos días, Billy. Te presento a la doctora Cornelia Wilbur. Estará durante algunas sesiones con nosotros. Me parece muy bien. Encantado de conocerla, doctora Wilbur. Lo mismo digo, Billy. ¿Cómo te encuentras hoy? Estupendamente, aunque yo no soy Billy. ¿Quién eres? Soy Arthur. Arthur, una de las 10 primeras personalidades de Billy Milligan. Arthur es un inglés inteligente, educado y un experto en ciencia y medicina. Arthur muestra un gran interés por los temas científicos. Así es, me apasiona la ciencia. He dedicado mucho tiempo a estudiar desde hace muchos años. ¿Qué edad tienes, Arthur? 23. En ese momento, Billy Milligan tiene 26 años, pero las edades de sus personalidades, como el resto de sus características, varían de una a otra. Arthur, me gustaría hacerte algunas preguntas que son importantes para determinar bien tu diagnóstico. ¿Te parece bien? Sí, supongo. Bien. ¿Alguna vez te han dicho si has hecho algo que no recordabas haber hecho? Sí. ¿Te has encontrado alguna vez en algún lugar y no sabías cómo habías llegado ahí? Sí. Y por último, ¿alguna vez te has dado cuenta de que las agujas del reloj habían avanzado, pero no sabías qué había pasado durante ese tiempo? Sí. Bien. Dime una cosa, ¿te habían hecho antes estas preguntas? Pues, ahora que lo dices, no. Dime, Arthur, ¿conoces a los otros? Me refiero a las demás personas que viven contigo. Sí, sé a qué se refiere. Claro que las conozco. De hecho, soy yo quien está al mando. Cuando llegué, todo era un desastre. ¿A qué te refieres? Yo pongo orden. Yo decido quién entra y quién sale. Arthur, ¿te importaría explicarle a la doctora en qué consiste salir? Verá, imagine que estamos en una habitación oscura. En medio de esta habitación, en el suelo, hay un haz de luz, como un foco. Cualquiera que entre en esa luz sale de su lugar y está en el mundo real. Es decir, posee conciencia. Esta es la persona que otros, los de fuera, ven y escuchan y ante quien reaccionan. ¿Y qué ocurre entonces con los demás? Siguen haciendo las cosas habituales. Estudiar, dormir, hablar, jugar. Pero quien sea que esté fuera debe tener mucho cuidado de no revelar la existencia de otros. ¿Es un secreto familiar? Ya veo. Así que ahora eres tú quien está fuera. Suelo ser yo, sí.
¿Sabes dónde estamos, Arthur? Por supuesto. Pero preferiría no hablar de ello. Detesto la violencia. Sin embargo, es la violencia lo que te ha traído aquí. Es Reagan quien nos ha traído aquí. ¿Él sí es violento? Es el guardián del odio. A veces me cuesta tenerlo bajo control. Tuvo una vida complicada. ¿Crees que podríamos hablar con él? ¿Con Reagan? No es fácil. No le gusta salir porque sí. Intentémoslo, Arthur. Bueno. Billy Milligan se queda en silencio, con la mirada perdida. En un momento determinado, los ojos se le ponen en blanco. Luego empiezan un movimiento vertiginoso hacia los lados y tras breves segundos mira a su alrededor con desconcierto, como si acabara de despertar de un largo sueño. Reagan, ¿eres tú? ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Soy la doctora Wilbur. ¿Quién eres? Soy... David. David, 8 años, muy sensible. David, ¿tú eres el guardián del dolor? Sí. ¿Eso quiere decir que tú eres quien sobrelleva el dolor y el sufrimiento de Billy? Sí, supongo. El de todos. Pero a Billy le han hecho mucho daño, ¿no es cierto? Sí. David, ¿dónde está Billy? ¿Crees que puedo hablar con él? No. ¿Por qué? Está dormido. Tuvimos que dormirle. ¿Por qué? Iba a hacerse daño. ¿Qué es lo que pasó, David? Pues... subió a la azotea del instituto. Estaba muy triste y quería... ¿Tirarse? Sí. Pero le dormimos entre todos antes de que lo hiciera. Yo no quería que se hiciera daño. Nosotros no queríamos morir. ¿Y nunca habéis dejado que se despierte otra vez? Sí, pero cada vez que le dejábamos quería suicidarse. Y no queríamos. David, ¿crees que podríamos hablar con Billy? No sé. Está dormido. David, aquí hay mucha gente. Dejad salir a Billy. Así al menos podré ver cómo es. No sé. Las sesiones se repiten durante largo tiempo sin que los médicos logren que Billy salga. El objetivo es sacar al Billy original para tratar de integrar así en una todas sus personalidades. Pero el sistema de Billy está hecho a prueba de bombas. La fecha del juicio se acerca. Los abogados de Billy intentan retrasarlo en la medida de lo posible, pero el tiempo apremia. Hasta que un día, Billy entra en uno de sus lapsos de transición y de repente... ¿Qué ocurre? ¿Billy? ¿Eres Billy? ¿Dónde estoy? Billy, no tengas miedo. Estás a salvo. No. ¿Yo? Billy, ¿eres consciente de que dentro de ti viven otras personas? Sí. No sé. Dicen eso. ¿Puedes oírlos ahora mismo? No puedo oírlos. Pero sé que están ahí. Son las personas que esta señora dice que estaban ahí. Podría ser. ¿Y qué hacen ahí? Nadie me ha dicho qué hacen ahí. Te protegen. Pero dicen que he hecho cosas malas. ¿Qué te dicen que has hecho? Dicen que he cometido delitos. Pero yo no recuerdo nada de eso. ¿No recuerdas nada? Yo estaba dormido. Yo no he hecho nada malo. ¿Cómo te sientes ahora, Billy? Siento miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿Él sabe que estoy aquí? ¿Que si él sabe que estás aquí? Sí. ¿A quién te refieres? No puedo contar nada. Si hago algo malo, me matará y me enterrará en el granero. ¿Quién, Billy? No le gustan los niños. ¿Por qué? No lo sé. ¿Le dan miedo los niños? No. Siempre les hace daño. ¿Qué les hace? No lo sé. Cualquier cosa. ¿Qué pasaba en ese granero, Billy? Me pegaba palizas. Me ataba a diferentes cosas. ¿Qué más te hacía? ¿Lo recuerdas? Está aquí. Billy, tranquilo. Él ya no puede hacerte daño. ¿Está muerto? No sé si está muerto, pero tu madre se divorció de él. Ha salido de vuestra vida. Ya no está. Billy se queda callado. Vuelve a mirar a su alrededor, desorientado, como un niño perdido en el bosque. ¿Billy? ¿Billy? Billy duerme. Soy Arthur. ¿Por qué ha vuelto a dormir? Estaba recordando demasiadas cosas. Es demasiado para él. ¿Qué cosas recordaba? A su madre. Él solo recuerda a su madre de una manera. ¿De qué manera? Ensangrentada, tirada en el suelo, con hilos de sangre en la cara. Así es como la recuerda. ¿Y qué hay del suicidio? ¿Sigue queriendo suicidarse? No, ya no. El Billy, digamos, original es el que los doctores llaman Core Billy, el Billy nuclear. Ha estado más de 7 años dormido y no ha tenido acceso a ninguna de las experiencias ni de los recuerdos de todo este tiempo. La vida pertenece a las otras personalidades.
El Billy nuclear sigue teniendo 16 años y sigue atrapado en el escenario de horror de su infancia. Con estos informes sobre la fragmentación mental múltiple de Billy Milligan, sus abogados podían respaldar a su defensa en el trastorno que padecía su patrocinado. Así fue como, a la espera de juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, desde alimentos y aficiones hasta las sexuales y, por supuesto, distintas formas de hablar y de comunicarse o empatizar. Las identidades de Ragen y Adalana, por ejemplo, eran las más fuertes, pero también las que cometieron sus principales delitos. De hecho, Billy, muy aficionado al dibujo y a la pintura, llegó a plasmar sobre un lienzo algunas de estas múltiples identidades a petición de algunos de los psiquiatras que lo trataron. Uno de ellos, el Dr. David Cole, hablaba así de uno de los cuadros más llamativos que realizó Milligan sobre sus diferentes alter ego. Este es un cuadro compuesto por 7 de las personalidades de Billy, tal y como él las imaginaba en el momento en que las pintó. Originalmente le había pedido, en algún momento anterior, que tratara de pintar las 24 personalidades como un complemento a la terapia que podría ayudar en su tratamiento para ponerlos todos en el lienzo de alguna manera. No lo hizo y se sintió incómodo al respecto. Al final se decidió por esto por una razón, diciendo que si ponía las 24 no se obtendría ninguna resolución, no se vería mucho detalle, y eligió las 7. ¿Por qué eligió estos en particular? Nunca lo descubrí. Este fue su tercer intento. Destruyó los 2 primeros lienzos y se enfadó bastante al hacer el primero. Dijo que era muy difícil y muy doloroso para él hacerlo. Si miramos el lienzo al que se refiere el psiquiatra, en este caso en la esquina inferior izquierda, observaremos a la figura de Allen, un joven estafador de 18 años, manipulador, hipócrita y agnóstico, que escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. Él está sentado. Luego, justo a su lado, de pie y apoyado en una especie de poste o de árbol, está Tommy, de 16 años, que tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y pintaba paisajes. Además, mantenía una estrecha relación con su madre y a veces se le confundía con Allen. Y luego, asomando por detrás de la figura central junto a Tommy, está Arthur, de 22 años, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina, que era quien ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería, digamos, de pensamiento intelectual. Si nos fijamos ahora en la zona central del lienzo, nos topamos con la referida Adalana, de 19 años, una de las personalidades femeninas de Billy Milligan. Adalana era una joven lesbiana, tímida y solitaria, que escribía poesía y cuyos arranques violentos le llevó a cometer violaciones sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros alter ego. En el regazo de Adalana y sosteniéndolo en brazos aparece la figura de Christine, una niña disléxica de 3 años a la que le gustaba dibujar y que vivía apartada de los demás. La pequeña llegó a tener un vínculo muy especial con Ragen y también con el británico Arthur, quien le enseñó a leer y a escribir. Mencionaba hace un momento a Ragen. Bueno, esta personalidad aparece junto a ellas, junto a Adalana y Christine, y se trata de un muchacho de 23 años, el llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos pero que no sabía de las violaciones. Además, la figura de Ragen aparece representada con un bigote tradicional tipo Fu Manchu, algo característico en él y que en su momento Billy también llevaba. Por último, al lado de Ragen, en el extremo derecho del cuadro, está Kevin, de 20 años, la única personalidad denominada indeseable que se incluyó en este cuadro en particular. Cabe apuntar que el término indeseable lo acuñó el Dr. David Cole, añadiendo un total de 14 personalidades adicionales a las primeras 10 encontradas. En el caso de Kevin, se trataba de una de las identidades que causó bastantes problemas a Billy, ya que era un delincuente que planificaba robos, entre ellos, por ejemplo, el de una farmacia. Sin embargo, había otra personalidad que llamó la atención de este psiquiatra, la de Danny, un puber que sufría antropofobia, esto es, miedo a la gente y en especial a los hombres, y que pintaba bodegones porque el padrastro de Billy le hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. Danny era un adolescente bastante tímido. A veces es difícil seguir el ritmo de todo el mundo, pero tenía aproximadamente 14 años, un poco inmaduro incluso para un chico de 14 años, lo cual es bastante comprensible porque la mayoría de los múltiples tienen un alto grado de inmadurez al no haberse desarrollado según las pautas normales durante los años de crecimiento y desarrollo de su personalidad. El Billy original aparecía eventualmente como una especie de cáscara vacía, sin los atributos y los recuerdos que
todos los demás habían acumulado mientras él estaba, digamos que, dormido. El día del juicio contra Billy Milligan, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos realizados hasta ese momento. Fue durante su interrogatorio y subido al estrado cuando el acusado sacó algunas de sus personalidades ante el tribunal. Puso varios acentos, se sentó y se comportó de forma distinta. Antes sí tenían a Billy Milligan, sí, pero también a 23 identidades más. En diciembre de 1978, los médicos consideran que Billy está preparado para afrontar el juicio. Los trabajos de Harding y Wilbur se han centrado en la integración de las 10 personalidades reconocidas hasta ahora. La vista se celebra sin jurado ante el juez Jay Flowers, entre un gran dispositivo mediático. Los abogados de Milligan, Gary Schweikart y Judy Stevenson, alegan para su defensa la demencia. Que nuestro cliente no era consciente en ningún momento de sus actos, pues es víctima de un trastorno de personalidad múltiple. En definitiva, y por tanto, que Mr. William Stanley Milligan es completamente inocente de los delitos que se le imputan. Llame a sus testigos, letrado. La defensa llama a la doctora Cornelia Wilbur. La doctora Wilbur ha tratado a Milligan durante 7 meses junto con el doctor Harding. Wilbur contesta las preguntas del abogado y explica a la sala en qué consiste el TID. Por decirlo en pocas palabras, los afectados por este trastorno crean en su mente diversas personalidades que van asumiendo alternativamente el control psicológico del sujeto. Se podría decir que hay muchas personas distintas en una misma mente. ¿Y cuántas personalidades distintas han podido encontrar dentro de Mr. William Milligan? Creemos que son 10 personalidades diferentes. ¿10 personalidades? Que sepamos, sí. Pero eso es algo parecido a una actuación, ¿no? Un actor que puede interpretar papeles diferentes a su antojo. No, en este caso es imposible. ¿Por qué? En este tipo de trastornos, cada identidad tiene características fisiológicas diferentes no simulables por un sujeto sano. Cuentan con habilidades diferentes. Tienen temperamentos, inclinaciones, historias de vida e incluso coeficientes intelectuales diferentes. Le aseguro que nadie puede fingir un coeficiente intelectual superior por muy buen actor que sea. Hemos comprobado que, efectivamente, en pacientes de TID, las rutas cerebrales son completamente distintas. ¿Podría explicar este último concepto? Se ha llevado a cabo un estudio mediante electroencefalografía de 2 sujetos con TID en comparación con sujetos sanos a los que se les pidió que simularan otras identidades. Los resultados muestran que en sujetos sanos la ruta cerebral sigue sin cambios, mientras que en pacientes de TID cada ruta es diferente dependiendo de la personalidad surgida en el momento del examen. Señoría, obedeciendo la orden judicial, la defensa aporta los resultados de las 2 pruebas de electroencefalograma a las que fue sometido nuestro cliente. Se elaboraron con una diferencia de 2 semanas y fueron monitorizadas por diferentes médicos. Doctora Wilbur, ¿puede resumir las conclusiones de estas pruebas para este tribunal? En cada prueba surgió una personalidad diferente y las 2 pistas cerebrales mostradas eran completamente diferentes. Además, se advirtió una actividad cerebral con peculiaridades que normalmente no se encuentran en un adulto, sino en un niño. La defensa de Milligan se basa en que a raíz de los continuos abusos y maltratos sufridos en su infancia a cargo de su padrastro, Chalmer Milligan, y del desarrollo del TID como mecanismo extremo de defensa, Billy ha estado dormido durante años y no había estado presente durante los crímenes cometidos por él, por lo que no se le puede imputar por tales crímenes. ¿Puede decir su nombre completo? William Stanley Milligan. Señor Milligan, ¿sabe por qué está usted aquí? Dicen que he cometido crímenes. Está usted siendo juzgado por asalto a mano armada, robo y violación. ¿Es usted consciente? Sí. ¿Cometió usted estos delitos? Yo no. Yo nunca podría hacer algo así. Sin embargo, señor Milligan, las víctimas de esos crímenes aquí presentes le identifican a usted como su autor. Yo no sé nada, no recuerdo nada. Tranquilícese, señor Milligan, solo estoy haciéndole unas preguntas. Yo no. Señor Milligan, ¿se encuentra bien? Y en este momento, delante de todos los presentes, la débil fusión de Billy se deshace. Ojos en blanco, movimientos rápidos de los globos oculares y pequeño trance. Billy, ¿está usted bien? Soy Arthur. Señor Schweikart, pensé que había dicho que el acusado estaba preparado para este proceso. Y lo estaba, señoría, pero me temo que la presión a la que está siendo sometido ha puesto en peligro su estado mental. Billy está demasiado asustado. Pueden hablar conmigo si lo desean. Silencio, por favor, o haré desalojar la sala. Señoría, esto es inadmisible.
¿Acaso vamos a darle credibilidad a este teatro? Es denigrante para este tribunal. En este caso, y dados los resultados científicos, me temo que tendremos que atenernos a lo que tenemos. Prosiga, letrado. Gracias, señoría. Arthur, se está juzgando a Billy por crímenes que pueden ser muy graves. Billy no ha hecho nada. Él nunca podría haber hecho esas cosas. Además, estaba dormido. No fue. ¿Quién fue entonces? No lo sé a ciencia cierta. ¿Pero tiene sospechas de quién pudo ser? No puedo controlarles a todos todo el tiempo. A veces es demasiado. No tengo fuerzas suficientes. Iremos por partes. ¿Quién cometió los robos? Fue Reagan, eso es seguro. Pero él no violó a nadie, ¿verdad, Arthur? No, claro que no. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. ¿Puedo hablar con Adalana? Señoría, por favor, esto es una tomadura de pelo. ¡Silencio! ¡Silencio! Durante el juicio, solo 2 de las 10 personalidades de Billy aparecieron, la de Arthur y la de Reagan, supuestamente por no haberse fusionado completamente con él. Finalmente, el juez Jay Flowers emite su veredicto. Hemos asistido aquí a una triste historia. Triste para las víctimas, que han sufrido un daño físico y moral irreparable. Pero también triste para el acusado, cuya personalidad e integridad psicológica fue destruida en su más tierna infancia, incapacitándole para una vida plena. Por ello, declaro al acusado inocente de todos los cargos que se le imputan por causa de demencia. Con esta sentencia, Billy Milligan se convierte en la primera persona absuelta de un delito grave por causa de un trastorno de identidad disociativo. La audiencia de hoy no era para vender ningún tipo de historia triste, y espero que algún día alguien haga lo posible por asegurarse de que esto no le pase a nadie más. Las palabras de Billy Milligan ante los medios de comunicación congregados a la salida de los juzgados pasarán a la historia porque, como apuntaron los abogados de la defensa durante el juicio, es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real, claro que sí. Pero lo que no se pueden falsear son sus síntomas. Y los síntomas que se vieron en aquella sala eran incuestionables. De ahí que el juez ordenase el traslado de Billy a una institución mental hasta su recuperación. Pero es curioso, si echamos un vistazo a diversos estudios sobre psiquiatría, y en concreto de aquellos expertos que estudiaron el caso Milligan, surgen discrepancias entre ellos y, por supuesto, controversia dentro de la profesión de la psiquiatría. Hay quienes alegan que la personalidad múltiple es solo una figura retórica, no es más que un engaño. Así lo asegura el doctor Thomas Sachs, profesor de psiquiatría en la Universidad Estatal de Nueva York y autor de más de una docena de libros sobre el tema. Su conclusión al respecto no solo es muy crítica, sino que la expone lanzando una pregunta de lo más simple. Y dice, ¿cuántas caras tienen Laurence Olivier o Elizabeth Taylor? Todos somos actores, dice, pero solo hay una persona. Y aquí pone de manifiesto que nos hemos deshecho de palabras como bueno y malo y las hemos sustituido por términos psicológicos que excusan el comportamiento criminal. Otro de los críticos con la sentencia de este caso es el Dr. Hervey M. Cleckley de Augusta, Georgia, quien popularizó precisamente ese concepto de personalidad múltiple gracias a su coautoría en el famoso libro Las 3 caras de Eva, donde habla sobre una de sus pacientes. Para Cleckley, la sentencia de Milligan sienta un precedente muy peligroso porque para él el término de personalidad múltiple puede implicar más de lo que realmente queremos decir, ya que las personalidades múltiples no deben considerarse como personas separadas, sino como fragmentos. Por tanto, la persona que muestra tales personalidades es realmente una sola. Al igual que el Dr. Sachs, Cleckley asegura que parece existir la tentación de evitar la responsabilidad. Un ejemplo sería cuando a un niño le pillan robando galletas y dice «Ay, yo no las he robado, ha sido mi mano». Dejando a estos expertos en psiquiatría a un lado y volviendo al juicio contra Milligan y su posterior resolución, fueron muchos los medios que señalaron al padrastro de Billy, Chalmer Milligan, como el causante de esa fragmentación mental y de su futuro comportamiento. Aquí es clave la figura del hermano mayor de Billy, James Milligan, al que llama cariñosamente Jim. Tanto él como la madre, Dorothy, y su hermana Kathy Joe, respaldaron las afirmaciones de Billy cuando aseguraba haber sufrido todo tipo de abusos físicos, sexuales y mentales a manos de su padrastro. Lo hicieron dentro y fuera de la sala de vistas. A decir verdad, la hermana se mostró sobrepasada por la emoción durante el juicio y en alguna entrevista que concedió a los medios contó que esos años fueron un auténtico horror para su familia.
No fue el único episodio traumático que se dio a conocer ante el tribunal. Tiempo después, y ya frente a las cámaras, Jim volvió a recordar que cuando tenía unos 16 años aproximadamente, hubo una monumental discusión en plena cena que llevó a Chalmers a agarrar a Billy y arrojarlo al otro lado de la habitación. Tal fue la violencia empleada por parte del padrastro que Jim cogió un cuchillo y le pidió que saliera de la casa. Sin embargo, el testimonio del padrastro distaba mucho de esta versión. No solo aseguró que todos eran unos mentirosos, sino que jamás pudo llevar a cabo esas locuras, así las denominó, porque en realidad no tuvo tiempo material de hacerlas. Chalmers incluso acusó a la madre, a Dorothy, de ser ella quien le obligase a llevar a Billy a la casa del abuelo porque no se llevaba bien con sus hermanos, y justificó sus visitas alegando acudir para cortar el césped, nada más. Lo visto y escuchado en el juicio contradijo la historia de Chalmers, ya que Billy sí sufrió episodios traumáticos que llevaron a su mente a fragmentarse y a dividirse en personalidades adicionales ante su incapacidad de afrontar el dolor. Y de ello dieron buena cuenta los funcionarios de prisiones durante el tiempo que el joven estuvo detenido. Ante situaciones de estrés, la mente de Billy actuaba de este modo. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, le pusieron una camisa de fuerza porque David se había estado golpeando la cabeza contra la pared. David, el guardián del dolor. Y dijo que entraron, le pusieron una camisa de fuerza y se fueron. Y entonces, Tommy, el artista de la fuga, salió. Miró a su alrededor, vio que estaba en una camisa de fuerza, se escabulló de ella y la usó como almohada y se echó una siesta. Tras su liberación, el psicólogo Daniel Cates escribió el libro The Minds of Billy Milligan. Era el año 1981. Y en 1984, nuestro protagonista participó en una serie de televisión llamada 45701, donde se interpretaba a sí mismo y decía en algún momento de la cinta: conozco a algunos periodistas que son muy viles y vulgares, pero cuando llegué a conocerlos y ellos a mí, cambiaron su actitud. Y para terminar, Billy le dijo a su interlocutor: sí, creo que hay que conocer a una persona antes de tirarle piedras. Aparte de su incursión en la televisión, las autoridades en esta época detuvieron nuevamente a Milligan por unos incidentes ocurridos el 21 de noviembre de 1984. Se trataba de los disparos realizados presuntamente por George Bruce Russell contra la casa de un trabajador del Centro de Salud Mental de Athens mientras Billy conducía el vehículo. Hay que apuntar aquí que en dicho recinto, en el Centro de Salud Mental de Athens, Milligan permaneció ingresado durante 5 años. Primeramente, la justicia le acusó de vandalismo, pero tras la sentencia de su compañero a 5 años de prisión, la fiscalía añadió otros 3 cargos por perjurio, intimidación de un testigo y manipulación de pruebas cometidos después del tiroteo. Esto es, Billy Milligan, por un lado, hizo lo posible para amañar el testimonio de los implicados, de testigos y de sospechosos, incluso proferir todo tipo de amenazas al sheriff Robert Allen, y por el otro, en cuanto al tema de la manipulación de pruebas, el fiscal se refería a un intento de falsificación. ¿Cómo? Grabando una cinta de cassette en la que un hombre decía que Russell, el tirador, había sido amenazado por el sheriff Allen y que éste testificó contra Milligan en el juicio por esa razón. Aquello llevó al tribunal a mantener a Billy bajo su jurisdicción hasta que finalmente lo volvieron a ingresar en otro centro psiquiátrico, el Timothy Moritz de Columbus. Allí se reencontró con el psiquiatra Lewis Linder, un doctor que Billy temía de cuando estuvo en Lima por someterle a terapias de choque, y a partir de entonces el violador empezó a temer por su seguridad y decidió que su única forma de autodefenderse era escapar. En 1986 las cosas se complican. Fusionado para la ciencia y notablemente famoso, Billy se escapa del hospital psiquiátrico sin rumbo conocido. En su huida le acompaña Jim Murray, con quien había hecho buenas migas durante su estancia en Athens. Murray convence a Billy de que mande un vídeo explicando el porqué de su huida para no complicar más su situación. Me gustaría dejar muy claro que no soy un peligro ni una amenaza, ni para mí mismo ni para los demás. Me he ido en defensa propia. Temo realmente por mi seguridad. Lo único que puedo hacer es esperar a que el sistema judicial se aclare. Parece que mi tratamiento se ha convertido en un asunto político y yo soy víctima de sus políticas. Esto es todo. Bien, corto. ¿Así está bien? Perfecto. Lo dejaré en una taquilla y avisaré a la prensa. Todo el mundo tiene que saber que no estás huyendo. No has retenido a nadie, ni tienes rehenes, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente te has ido, como haces siempre. Aún tengo que ir más lejos. Está claro que aquí nunca me dejarán tranquilo. Por eso nos vamos a Colorado, tú tranquilo. Eso no es suficiente. Bueno, iremos poco a poco. Por ahora dejamos la cinta y nos vamos. Va a ser divertido, tío, como nuestras excursiones, pero en coche. El gran viaje americano. Eso es, amigo. Venga, vamos, conduce tú ahora. Está bien para conducir, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no iba a estarlo? No, te lo preguntaba.
¿Tienes preparado lo que hablamos? Sí, señor. Aquí lo tengo. A partir de ahora te llamas Christopher Eugene Carr. Y esta es tu tarjeta de la Seguridad Social. Chris Carr. No es un mal nombre. Es el nombre de la libertad, amigo. Toma, guárdate los papeles por si nos paran. Pues adelante, Chris. ¡Hacia la libertad! Murray lleva a Milligan hasta Denver, Colorado. Allí le deja el coche a Milligan y coge un vuelo de vuelta a Ohio. Milligan, por su parte, abandona el coche en el aeropuerto, y será el hallazgo de este coche lo que convierta la búsqueda de Milligan en un asunto federal. El FBI entra en el caso. Lo consideran armado y peligroso, lo cual no es cualquier tontería en Estados Unidos. Las autoridades tienen miedo, temen que sin tratamiento Billy pueda volver a fragmentarse y llegue a ser violento. Hombre, Chris, ¿qué tal? Hola, Brandon. ¿Puedo hacer una llamada? Ya sabes dónde está. Gracias. El 16 de julio de 1986, Billy se pone en contacto con su hermano Jim, que vive en Canadá y al que hace muchos años que no ve. Jim le dice que no puede llevarle a Canadá, pero le anima a quedarse en Bellingham, un pueblecito en el estado de Washington, en la frontera. Billy alquila un piso en Bellingham bajo el nombre de Christopher Carr, y estando allí, ocurre algo que da un giro radical a los acontecimientos. ¿Diga? Jim, soy yo. Billy, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ha pasado algo. ¿El qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero en mi edificio ha desaparecido un tipo. ¿Quién? Un tal Michael Madden, no sé, un estudiante. ¿Le conocías? Sí, pero mi edificio está lleno de policía. Bueno, estarán buscándole. ¿No lo entiendes? Me descubrirán, van a saber quién soy. No tienen por qué. ¿Has hablado con ellos? Vinieron a preguntarme, les dije que era Christopher Carr. Pero, ¿por qué no me contaste esto antes? No sé. No te preocupes, pensaremos en algo. No, lo haré yo. Puedo pensar yo solo. Tengo que irme de aquí. Pero, Billy... A partir de este momento, todos los datos se convierten en algo muy confuso. Billy se viene abajo y Jim se da cuenta de que su hermano necesita ayuda psicológica, pero Billy vuelve a escapar de la situación yéndose a casa de una tía suya en Florida, al otro lado del país. Desde allí llama a Jim, que a su vez y preocupado por Billy, informa al FBI sobre el paradero de su hermano. En noviembre del 86, 4 meses después de su huida, el FBI detiene a Milligan en Florida. Es el principal sospechoso en la desaparición y muerte de Michael Madden. Sin embargo... ¿Diga? Jim, soy Murray. Murray, ¿qué tal? ¿Hay algo nuevo sobre Billy? Hablé ayer con él. Le han traído desde Florida. Está otra vez en el Timothy Moritz. Pero yo te llamaba por si se sabe algo de la investigación de ese chico. ¿Michael Madden? Sí, el estudiante. Bueno, el estudiante que antes había sido militar. ¿Lo sabías? Algo me dijo Billy, sí. Pues si te digo la verdad, creo que la cosa no pinta bien para Billy. Parece que el chico recibía una pensión por invalidez del ejército y parece que Billy estuvo cobrándola después de haber desaparecido el chico. ¿Pero cómo? Esos cheques estarían a nombre del chico, ¿no? Parece que lo hacía a través de un apartado de correos alquilado. Joder. Y no solo eso, Billy vendió el coche del chaval apenas unos días después de su desaparición. ¿Eso es cierto? Parece que sí. Ya te he dicho que no pinta bien. ¿Cómo está él? Está mal. Muy mal. Dice que se va a poner en huelga de hambre. En el hospital el director sigue siendo el tal Dr. Lindner y él lo ha dado todo por perdido. Yo no sé, Murray. Creo que todo esto me supera. Pensé que podría ayudarle, pero tengo la sensación de que lo único que he conseguido es joder más la situación. ¿Sabes si le van a acusar por la desaparición del chico? No creo. No tienen cuerpo y en Washington sin cuerpo no hay delito. Pero sé que ellos piensan que lo mató. ¿Y tú crees que él pudo haber...? No lo sé, la verdad. A estas alturas ya no sé nada. Efectivamente, nunca le llegan a acusar por la desaparición y muerte de Michael Madden, aunque tienen indicios, unas gafas pertenecientes a Michael manchadas de sangre, el cobro de las pensiones por parte de Milligan y sobre todo la declaración de su casera, que fue la última que le vio con vida un día antes de su desaparición, precisamente discutiendo con Billy. Pero no tienen cuerpo, así que no hay delito. En Ohio, Billy cumple 34 días de huelga de hambre hasta que el hospital hace traer a una nueva psicóloga, la doctora Porter, para discernir si Billy puede estar libre o debe seguir ingresado. Y así comienza otra nueva fase en la agitada vida de Billy Milligan. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura, y lo consiguieron. Hablamos del maestro, personalidad que era la suma de las 23 restantes. El maestro era un hombre de 26 años, brillante, sensible y con un gran sentido del humor, que se consideraba él mismo como yo soy Billy en una sola pieza, digamos el llamado Core Billy o Billy nuclear, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personalidades, pero también solía, digamos que descolocar a los psiquiatras que estudiaban el caso de Billy Milligan.
Así explicaba el propio Billy Milligan lo que supuso la fusión de todas sus personalidades. Bueno, básicamente no soy diferente a los demás. Me enviaron a Athens por orden judicial, porque Athens no solo se considera un grupo de reflexión y un centro de aprendizaje, sino que tenían un especialista llamado Dr. David Cole, el cual tenía fama en el tratamiento de personas con mi enfermedad. Su trabajo fue devolverme el sentido de la realidad e integrarme de vuelta a la comunidad como un ciudadano productivo, trabajador y que paga sus impuestos. Llegó un momento durante este proceso que la madre de Billy, Dorothy Moore, no podía creerse que gracias al trabajo de los psiquiatras, su hijo por fin estaba de vuelta. Cuando vi al Dr. Harding y lo que hizo por él, incluso le dije al Dr. Harding, vi mi primer milagro. Volví a ver a mi hijo, el Core Billy, por primera vez en 18 años. En 1988, después de que todas las personalidades se fusionasen en una sola, el violador salió en libertad. Lo hizo gracias al informe de un psiquiatra independiente que concluyó que Milligan ya no era un peligro para la sociedad. Además, en 1991 lo absolvieron de todos los cargos, con lo que también lo liberaron de toda supervisión estatal. Una vez dado de alta, Billy se mudó a California, donde empezó una nueva vida. Allí se dedicó a pintar, como ya hiciera durante sus años de reclusión y tratamiento, pero también puso en marcha una maniobra para llegar al estrellato. Quiso intentar que James Cameron, el director de la famosa Titanic, hiciese una película sobre su historia. Sin embargo, pese a que el cineasta y su productora compraron los derechos del libro The Minds of Billy Milligan de Daniel Keats, la cinta jamás se rodó. Tampoco funcionó cuando en 2015 Jason Smilovic y Todd Kasberg retomaron el proyecto con The Crowded Room, un film protagonizado por Leonardo DiCaprio que hasta el pasado 2021 se encontraba parado. Lo último que sabemos al respecto de este proyecto es que todo apunta a que se retomará con un ligero cambio. The Crowded Room pasará de la gran pantalla a la televisión, es decir, que se convertirá próximamente en una ficción televisiva de 10 episodios con Tom Holland, el actor de Spider-Man, encarnando a Billy Milligan en lugar de Leonardo DiCaprio. Lo que sí se estrenó en 2021 en Netflix fue el documental Monsters Inside, The 24 Faces of Billy Milligan. Esta docuserie, dirigida por Olivier Megaton, menciona entre otros datos que antes de su muerte, Billy confesó haber asesinado a su sobrina, aparte de vincularlo, por ejemplo, a otros 2 crímenes más sin resolver. ¡Hasta la próxima!